Cuando una persona muere sin el perdón de sus pecados, sin ser salva por medio del evangelio jurídico, esa persona entra inmediatamente al morir a un lugar de oscuridad terrible. Lo primero que notará esa persona al entrar a ese lugar será la sorpresa del lugar donde está. No se lo esperaba. La gente muere engañada con sus ideas, con su religión y lo falso de su iglesia. Por eso se llevan la sorpresa al entrar al lugar de oscuridad eterna. Lo segundo es que se dará cuenta de que está perdido. Y lo tercero, al momento de morir, es que recordará las veces que en la tierra había desdeñado esto del infierno, de los pecados y de la salvación. Y ahora está precisamente en el infierno que no creía o que no le dio importancia. Un lugar oscuro donde no ve nada pero oye todo. Se oyen sonidos de gritos por todos lados de gente siendo lanzada a la oscuridad, pero sin saber dónde están porque todo es oscuro, pero no se ve nada. En el infierno hay miles de sonidos de gritos de angustia de almas femeninas y gritos de horror de almas masculinas. Gritos y más gritos por salir de ahí. Gritos y gritos y más gritos. El grito desgarrador de un alma es la forma de intentar consolar el alma, pero la asfixia y la afonía de tanto grito silencia el grito poco a poco en ese lugar claustrofóbico, oscuro, donde es una cárcel de oscuridad, como dice la Escritura. Donde se mueva, no tiene sentido moverse, porque todo es oscuridad. ¿A dónde ir cuando todo es oscuridad densa? Sus pecados en su alma sin perdonar lo llevan a ese lugar. Porque cuando murió inesperadamente, creyendo que la vida en la tierra seguiría y seguiría, de repente pasó de vivir en la tierra según su manera cómoda y religiosa, pasó de repente a un lugar oscuro, de noche oscura y perpetua, sin la más mínima referencia de una sola luz. Todo es oscuridad. Si se mueve, no encuentra sentido al moverse, porque todo es oscuridad. Así lo relata la Biblia. Entonces se queda quieto en ese lugar y su alma está cada vez más desesperada viendo la realidad. Las primeras horas después de la muerte son terribles, son interminables, y las siguientes horas también, porque allí ya no hay horas. Si se queda quieto y sentado, es una desesperación, porque su alma quiere hacer algo, quiere moverse, quiere buscar una salida, pero no tiene sentido moverse en la oscuridad perpetua y aparte no hay salida. Y luego el silencio, pero siguen cayendo almas a ese lugar. El alma se consume en claustrofobia, en desesperación, en empezar a admitir que eso no puede ser real, pero lo es y sin salida. En esa cárcel inicial del infierno no hay cuerpo, pero hay alma, y el alma también sufre. El dolor del alma duele. El dolor del alma es peor que el dolor del cuerpo. Entonces la persona se pregunta, ¿cómo he llegado aquí? Esto no puede estar pasándome. ¡No, no, no! Sin embargo, es real y definitivo. La angustia de pensar que de ahí ya no saldrá aumenta y aumenta, y cada vez se hace consciente de ello más y más y más, y ese terror claustrofóbico de los infiernos, de las primeras horas oscuras, le hace gritar un grito que termina en afonía, porque ninguna garganta es capaz de aguantar tanto grito de terror, pero el grito va pasando a silencio hasta que cae otro pecador y empieza la agonía de sus gritos que torturan sus oídos, pero que luego terminarán en silencio de muerte, pero sin muerte. Ese lugar terrible es tan grande que ni siquiera uno llega a tocar a otro como en un mínimo anhelo de consuelo de estar acompañado. Todo es soledad y oscuridad en los infiernos. Dios creó nuestra alma para relacionarnos y precisamente el mayor castigo para el hombre será la soledad eterna, sin Dios, sin hombres, sin felicidad, pero en la compañía del diablo y sus ángeles malignos. La cárcel de los infiernos son descritos así, tal como se lo estamos diciendo por la palabra de Dios. A poco que usted medite en los términos que estamos hablando y que nombra la Biblia misma, es para temblar. En los infiernos cada alma empieza a darse cuenta de que no hay esperanza de salir de ahí. Las horas pasan y solo hay un tormento en el alma.
un tormento sin reloj. No hay tiempo, todo está estancado, todo está acabado. No hay salida de ese tormento y de ese lugar en espera de la sentencia del juicio divino del gran trono blanco. La retina no ve nada, el alma solo siente angustia y más angustia y solo hay llanto y crujir de dientes. En la cárcel de los infiernos no hay nada mínimamente aliviador, ni una gota de agua, sino solo terror, dolor, pavor y horror que devora la esencia misma del ser, atrapado en un ciclo de interminable desesperación del alma. Allí no hay cuerpo, no hay manos, no hay pies. En esta etapa solo está el alma consciente, sola, doliéndose, desgarrándose, desesperada y sin salida, en espera del juicio final, donde se verá cara a cara en vergüenza personal ante Dios, el cual analizará su vida y verá que sus pecados, al morir, no estaban perdonados. Y entonces aún vendrá lo peor. Dios le dará un cuerpo para que pueda resistir el fuego en tortura por toda la eternidad y entonces Dios dictará sentencia de muerte eterna sobre usted, la separación eterna, y lo lanzará con el soplo de su boca al nivel de fuego que le corresponda por su maldad hecha en la tierra, sobre todo por haber rechazado su evangelio jurídico. Entonces usted será lanzado a un lago de fuego con cuerpo físico donde no se ahogará ni se descompondrá su cuerpo, pero el fuego, el ácido, el azufre lo quemará por dentro y por fuera, pero no se desintegrará. Esa es la tortura preparada por Dios para el hombre rebelde, la tortura eterna en cuerpo y alma para toda persona que muere sin sus pecados perdonados por medio del Evangelio. Por cierto, en la cárcel de los infiernos y luego en el lago de fuego no hay inconsciencia como dicen los herejes adventistas. ¡No! No hay purgatorio como enseñan los falsos católicos. ¡No! Usted no se va al cielo si se suicida como dicen los perversos calvinistas. ¡No! Usted no va por ningún túnel a ningún lugar hermoso de paz y luz como dicen las sectas. ¡No! No todos entran al cielo como dice la falsa Iglesia Católica. Al contrario, la realidad bíblica muestra que todos van al infierno, excepto que se conviertan antes de la muerte por medio del Evangelio. Hay que decir esto, porque si usted ha pecado tan solo un poco, usted tendrá toda una eternidad de castigo sin fin. Ese es el tema y el título de este mensaje. ¿Quién en la tierra alguna vez no se habrá quemado en algún momento? Mucha gente ha dicho cuando se quema con algo, ¡uf! ¿Cómo será el infierno? Pues no está lejos de la verdad. Así que imagínese lo que le vendrá a la persona que sea lanzada a ese lago de fuego y azufre, quemándose sin quemar por dentro y por fuera, que eso debe ser algo terrible, indescriptible, el tormento del cuerpo sin fin por los siglos de los siglos. No nos estamos inventando nada, estimado oyente. No estamos siendo sensacionalistas. No queremos manipular sus emociones, ni tampoco impresionarle, ni hacer teatro, sino que queremos informarle, advertirle, rogarle, despertarle. Queremos que razone y queremos recordarle al final del año y a las puertas del inicio del siguiente año lo que la Biblia describe, el lugar de condenación perpetua donde va usted ahora mismo si Dios le quitara la vida. Nosotros solo estamos montando las piezas del rompecabezas bíblico del tema en este día especial para decirle al final del año que analice su vida, que analice este año, porque si usted muere con sus pecados sin perdonar, por muy pocos pecados que sean los que haya hecho, usted sufrirá mucho, sufrirá eternamente para siempre y sin salida. ¿Se lo imagina? Claustrofobia perpetua, fuego perpetuo, dolor perpetuo, sin esperanza perpetua.
La Biblia da estas pinceladas descriptivas de estas dos partes de la condenación que le hemos descrito para hacer reaccionar al hombre. Acuérdese de aquellas palabras dichas por el Señor Jesús: Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Y esas palabras son definitivas, ya sin salida, sin esperanza, sin consuelo, apartado de Dios para siempre, en condición de maldito y sufriendo por toda la eternidad. ¿Se da cuenta qué pasaje, estimado oyente? Este pasaje en palabras de Jesús nos muestra que Dios ve al hombre como maldito, lo dice Jesús mismo. Este pasaje es para todos los impíos, por lo tanto, olvídese de la mentira de que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Lo que Dios tiene es paciencia con usted, no amor. Jesús dice aquí que Él ve al hombre inconverso, al hombre religioso. Aquí dice que lo ve como maldito. ¡Wow! Repase el pasaje de Mateo capítulo 25, versículo 41 y 46 y reflexiónelo. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. ¿A quién se lo dice el Señor? El contexto lo dice a los inconversos religiosos, que aunque son religiosos, son inconversos. Aunque eran religiosos, eran malditos, porque el contexto habla de gente religiosa que se dirige al Señor, gente asombrada, gente que no esperaba esas palabras. Esas palabras son actuales, estimado oyente, son bíblicas, son de las más terribles de la Biblia que no se predican en el día de hoy. Son palabras para gente religiosa. Apártate de mí, maldito. ¿Ve usted ahí palabras de amor de Dios? Reaccione, estimado oyente religioso, reaccione, no se engañe ni se deje engañar por la religión que le dice que todo está bien si usted va a la iglesia, si usted canta, si usted diezma, si usted ayuna, si usted se congrega, si usted va a misa, si usted respeta el sábado y un largo etcétera. Todo eso es mentira. Le están engañando. Usted es maldito ante Dios y va camino de la condenación eterna, excepto que se convierta por medio del Evangelio. La condenación que hemos descrito antes debe ser terrible, estimado oyente. La Biblia lo describe así, tal como se lo hemos resumido en dos partes. Primero, será la cárcel de oscuridad hasta el día del juicio, y luego el fuego en su cuerpo por toda la eternidad interminable. Escapemos de ahí, estimado oyente, escapemos de ahí y deje el pecado, reconozca el pecado y agárrese a la salvación de Dios por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. La Biblia nunca miente y este canal tampoco miente. Y precisamente para escapar de ese lugar, usted necesita escuchar esta verdad, este mensaje de hoy hasta el final. Usted que me está escuchando, estimado oyente, usted que va a las iglesias, usted que se cree buena persona, usted que cree en Dios, usted que cree en la Biblia, usted que cree en Jesucristo, usted que hace buenas obras constantemente. Sin embargo, eso no le libra de la condenación que hemos descrito. Usted ahora mismo va camino de ese destino que le hemos tratado de describir y se lo decimos con propiedad, porque toda iglesia moderna no le librará de esos lugares. Y aún estando en las iglesias, las personas están inseguras, están temerosas de si son salvas, están sin paz, están por estar, están por sociabilidad, están sin perdón de los pecados y solo están con religión. La iglesia no le libra de este lugar terrible, estimado oyente. Ninguna iglesia le libra de los infiernos. Háganos caso. No nos tome como locos o exagerados, o como alucinando, o como teatralizando, o como siendo sensacionalistas y asustándolos. ¡No! No estamos haciendo eso, estimado oyente. Al contrario, aprovechamos este último mensaje del año para hacerle reaccionar. Somos los más cuerdos de la red. Alguien tiene que decir esto, estimado oyente. Alguien tiene que describir mínimamente el infierno. Alguien tiene que reunir las piezas bíblicas del tema del infierno y gritarlo a los cuatro vientos, porque la religión es la droga del pueblo. Es una inyección mortífera que le lleva a esos dos lugares terribles que hemos descrito. Primero la cárcel de oscuridad y luego el lago de fuego eterno.
Ahora, cuando hablamos de las iglesias, parece paradójico, pero la religión, al no servir para el perdón de los pecados y no enseñar correctamente cómo se perdonan los pecados, se convierte en más grado de tortura para el que muere creyendo en su iglesia. Fíjese lo extraño de esto. Según la Biblia, el que no va a una iglesia recibirá menos castigo eterno que el que vive metido en una iglesia. Pero pastor, ¿qué está diciendo? ¿Por qué es mejor no tener iglesia? ¿Por qué estar en una iglesia aumenta la condenación? Bueno, sencillo, estimado oyente. La iglesia lo condena más por sus doctrinas erradas y por tener un evangelio falso que no vale de nada y ofende más a Dios. Entonces, por eso le da más grado de castigo a usted. Iglesias tipo católica, adventista, calvinista, pentecostal, unicitaria, presbiteriana, mormona, bautistas liberales y una tonga de iglesias más, todas le aumentan la condenación, estimado oyente, por ser falsas en doctrina y evangelio. La que no tiene una cosa tiene otra, pero todas tienen levadura que afecta y perjudica a toda la masa. Le rogamos desde el Ministerio Tinajas nos haga caso de este último mensaje del año. Márchese de toda iglesia que no enseñe el perdón de los pecados por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15, y al escuchar este mensaje tome el propósito final del año, hoy mismo, de no pisar nunca más una sola iglesia. No se deje impresionar por el engaño de las canciones, de los edificios, de los pastores, de los sacerdotes, de los rabinos. No se deje llevar por el sensacionalismo ceremonial de una iglesia, o por la liturgia, o por lo bonito del acto, o por la casi hora de música antes de la prédica, o por las voces del coro, o por la voz del manipulador director de alabanza moviendo sus emociones con el micrófono, o por el impresionante sonido del órgano de la catedral, o por lo que sea. No, no y 1000 veces no. No se deje impresionar por todo eso, estimado oyente. ¿Quién quiere escuchar este lenguaje? ¿Quién predica este lenguaje? Como decía Isaías en el Antiguo Testamento y como decía Pablo en el Nuevo Testamento, Señor, ¿quién ha creído este mensaje? ¿Acaso usted lo ha creído, estimado oyente? Todo el mundo predica que Dios ama al hombre. Hoy en día todo es amor, todo es sentimentalismo, todo es permisividad, todo es solemnidad humana, todo es mundanalidad, todo es música emocional. Todo es muy bonito, menos avisar a la gente de la terrible realidad de un infierno a las puertas de cada hombre. Así que cierro este apartado intenso antes de la enseñanza de la segunda parte del mensaje de hoy, hablándole a usted como si usted tuviera un pie en el infierno, que de hecho lo está, y le hablo así, para que saque los pies del abismo. Aún está a tiempo, estimado oyente. Desvíe su destino por medio del libre albedrío y razone lo que Dios le da en este mensaje. Bien, habiendo dicho esta intensa introducción, engancharemos ahora con dos pasajes similares para dar el remate del mensaje. Analizaremos el pasaje de Mateo capítulo 13, versículo 33, y su paralelo en Gálatas capítulo 5, versículo 9, para la reflexión final del último mensaje del año, y lo haremos como siempre de forma expositiva para su mejor comprensión. Entremos pues en el análisis y comentario de Mateo capítulo 13, versículo 33, que dice: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, la mezcló en varias medidas de harina y así fermentó toda la masa. Punto número 1. Jesús usa esta ilustración de la vida cotidiana para dar una enseñanza espiritual. Y nosotros tomaremos también esta enseñanza de Jesús para hacerle reflexionar sobre el año que termina y ayudarle para el año que comienza. Cada año, siempre en el último y primer mensaje del año, compartimos algo muy práctico para que usted lo tenga en cuenta el resto del año. Punto número 2. El significado de esta parábola es la siguiente. Así como cuando una persona toma un poco de levadura
y lo mezcla y afecta a toda la masa. De la misma manera, estimado oyente, la enseñanza universal que vemos aquí y que sucede en la vida espiritual es que cuando usted hace un poco de algo, sea bueno o malo, eso afectará totalmente a su vida o a la vida de las personas para bien o para mal, aquí y en la eternidad. Y ahí enlazamos con el mensaje inicial de hoy. Y ese principio universal subyacente lo vemos también repetido en Gálatas capítulo 5, versículo 9. Un poco de levadura afecta a toda la masa. Y sobre esto vamos a hacerle reflexionar. Sobre lo que usted hizo en este año y sobre lo que pueda hacer en el próximo año, porque si usted hizo algo malo en este año, aunque sea poco, eso le afectará a usted totalmente delante de Dios en la condenación eterna. Y de cara al año que viene, con este mensaje queremos avisarle que se guarde de hacer tan solo un poco de daño, porque eso se catapulta totalmente contra usted mismo. Tenga cuidado con lo malo que hace, estimado oyente, porque aunque sea poco, dice aquí el principio, le afectará mucho en la tierra y en la eternidad. Un poco afecta mucho. Punto número 3. Un poco de levadura mala afectará a todo el pan. Un poco de levadura buena afectará a todo el pan. ¿Entiende la idea? Con este pasaje de Mateo queremos hacerle reflexionar sobre las cuantas cosas pequeñas malas, cuántos pecados pequeños malos habrá hecho usted este año que le afectarán a usted para toda la vida y para toda la eternidad y lo lanzarán a los infiernos de los cuales hemos hablado antes. Ahí está la relación en las dos partes de este mensaje. Y por eso, antes de que Dios le quite la vida, queremos ayudarle a saber cómo se perdonan todas esas levaduras malas que usted ha fermentado en su vida o en la vida de los demás en este año, produciendo una total condenación eterna. Un poco de pecados produce mucho castigo. Ese es el principio universal del pasaje. La reflexión es esta, estimado oyente. Aunque usted haya hecho cosas pequeñas malas como levaduras que afectaron su vida o la de los otros, usted tiene un enorme problema jurídico ante Dios, porque esas pocas cosas malas que usted haya hecho son pecados, y los pecados, dice la Biblia, son infracción de la ley, dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Y la infracción de la ley, jurídicamente hablando, son delitos. Por eso decíamos que usted tiene, al llegar al final de este año, un grave problema jurídico eterno solo por unas pocas acciones malas en su vida. Y si Dios le quita la vida, con esas levaduras malas en su alma, le espera el total castigo eterno. Punto número 4. La levadura en la Biblia no siempre es algo malo. En este caso de Mateo capítulo 13 vemos que es algo bueno, tal como lo ilustra el mismo Señor Jesús. La levadura es buena o mala en la Biblia según sea el contexto. Aquí en Mateo 13:33 es algo bueno. La levadura aquí es el mensaje del reino, el mensaje del evangelio, que cuando lo inyectamos en la masa de gente, le afecta y les salva. Este es el segundo significado de esta parábola de Jesús que nombramos antes. En cambio, en Gálatas capítulo 5, versículo 9, Pablo enfoca la levadura como algo malo. Si usted hace un poco de algo malo, afectará toda su vida. Ese es el mensaje de Gálatas capítulo 5, versículo 9. Y en lo espiritual, si usted tiene un poco de doctrina errada, eso lo afectará para toda la eternidad. Si usted tiene un poco de error en su evangelio de salvación, le afectará para toda la eternidad. Un poco de predicación mala afectará a toda la audiencia. Por eso decimos que todas las iglesias de hoy están afectadas por la mala levadura de la doctrina. Por eso toda su audiencia está contaminada. Y por eso animamos a los oyentes a examinar lo que enseña su iglesia, su pastor, su pastora, su sacerdote o su rabino, porque un poco de error de ellos, tan solo un poco, dice aquí, que le afectará a usted para toda la eternidad. Un poco genera mucho castigo. Mucho castigo lo recibirá usted por tan solo muy poco. Cuando empezamos este ministerio, lo empezamos con poco, muy poco,
pero afectó a muchos. Cuando empezamos, tan solo lo hicimos con una voz, un mensaje y un computador. Y esos tres pequeños elementos fermentaron a mucha masa de personas a tal punto que ahora el Ministerio Tinajas es una gran masa de pan que alimenta a muchas personas en toda la red hispanoamericana. Así que le animamos, estimado oyente, a que limpie hoy sus malas levaduras, hechas durante todo este año y a lo largo de su vida, y lo haga por medio del Evangelio verdadero, la buena levadura, que limpia sus malas levaduras y lo libra de los infiernos. Un poco afecta mucho a muchos. Ahora, llegados ya al final del mensaje de este año, solo nos queda redirigir una vez más el tema de hoy al punto central que se debe llegar siempre en toda prédica. Para que usted pueda terminar el año con sus pecados perdonados, para que usted pueda empezar el año nuevo con sus pecados perdonados, para que sea quitada toda la mala levadura que usted ha fermentado en toda su vida, para que usted sea perdonado de haber perjudicado este año y toda su vida a otras personas con sus levaduras malas, para que sea quitada la levadura falsa de su doctrina, para que usted sea librado del reino de tormento eterno que le espera, y para que usted sea perdonado de todos los pecados de su vida, salvar su alma y entrar al reino de felicidad en cuerpo y alma a la eternidad, usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos y universales que Dios manda a todo hombre en Marcos capítulo 1 versículo 15 en palabras del Señor Jesús. El primer requisito es el arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene dos partes. Primero, usted debe humillarse ante Dios y reconocer de forma concreta sus muchas levaduras que han infectado su vida y la vida de otras personas. Y segundo, debe abandonar la levadura que haya estado inyectando en su vida y en la vida de otros. Es decir, usted debe abandonar la maldad presente. El segundo requisito de Marcos capítulo 1 versículo 15 es creer el Evangelio. Y esto tiene tres partes. Primero, usted debe reconocer que en la cruz el Señor Jesús fue ejecutado por el Padre para recibir la justicia que merece recibir usted por sus pecados de mala levadura. Esa justicia descargada sobre el Señor Jesús es el Evangelio. La buena noticia para usted, la buena levadura. Segundo, usted debe reconocer que esa justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús la merecía usted por sus malas levaduras. Tercero, usted debe tomar para sí por la fe esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Estas tres partes son creer el Evangelio, el segundo requisito que usted debe obedecer. Por lo tanto, habiéndole explicado esto, le invitamos una vez más, estimado oyente, al terminar el año, a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, en el silencio de ese lugar, inclinado en sus rodillas, si se lo permite su salud, y descalzo en señal de reverencia ante Dios, allí haga cuentas de sus maldades, de sus levaduras malas, hablándole a Dios y haciéndolo en sus palabras, y obedezca los dos requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15. Quite la mala levadura de sus pecados y agárrese de la buena levadura del Evangelio. Y entonces toda su vida será afectada ahora y para toda la eternidad. Este es el verdadero método de salvación. Marcos capítulo 1 versículo 15. Se lo repetimos una vez más en el último mensaje del año. Lo que le han enseñado todo este año en las iglesias católicas, calvinistas, adventistas, pentecostales, unicitarias, mesiánicas, ortodoxas, bautistas liberales, en los templos rabinos y un largo etcétera, todo eso es mala levadura, no es salvación, es condenación. Márchese de esas panaderías o usted quedará envenenado. Que conste en acta. Se nos ha ido el tiempo de este programa final, estimado oyente.
Hasta aquí con el último mensaje de este año, que a la vez es el primer mensaje para el siguiente año. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho, como siempre decimos, creemos que ha sido suficiente para su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar este mensaje, queremos agradecer intensamente a todos los colaboradores del Ministerio Tinajas que mes a mes han hecho posible que este canal haya podido difundir la buena levadura todo el año. Muchísimas gracias a todos los colaboradores del Ministerio Tinajas. Nada más, estimados oyentes. Les ha compartido todo el año la verdad quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, profesor y expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo año, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.